Educación cívica. El tema que vamos a interpretar es el poder judicial. Seguimos con el principio de la separación de poderes que el gobierno aplica, ¿no? Y bajo esta aplicación del gobierno, por el principio de la separación de poderes, tenemos varios poderes que comentar, ¿no? Uno de los poderes que podríamos comentar, ¿no? En este caso hemos dicho el poder judicial, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos mencionado, el poder judicial. Cuando se habla del poder judicial, se habla de administración de justicia, ¿no? Para el caso de nuestro país, ¿no? Administrar justicia, ¿no? Es importante. Está relacionado con la administración de justicia. Profe, ¿hay algunos artículos que involucre esta administración de justicia de una manera legal, constitucional? Claro, siempre te ando recomendando que leas para cada poder. Este poder no es la excepción. Si tú quieres aprender un poco más del poder judicial, tienes que leer desde el artículo 138, ok, para todos los que tienen ya su constitución, hasta, mi querido alumno, hasta el artículo 149. Hasta el artículo 149. Vamos a leer el 138. A ver, artículo 138. La potestad de administrar justicia emana del pueblo. Emana, o sea, se origina y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. Aquí lo que manda es la Carta Magna. ¿No? No le gusta a una persona, a una empresa, qué pena, porque no es cuestión de gustos, sino de legalidad. Aquí manda la Carta Magna en nuestro país, como en otros países también. En todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente prefieren la norma legal sobre toda norma de rango inferior. ¿Entendiste, mi querido alumnito? ¿Entendiste? ¿Sí o no? Con confianza. Bueno, cuando dice que mandan las normas constitucionales, por ejemplo, es más poderoso, para entendernos mejor, a ver, es más poderoso, por ejemplo, una ley ordinaria es más poderosa que de repente pues una resolución ministerial, ¿no? Sin querer ofender a los ministros. Es más poderosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O es más poderoso un decreto legislativo, ¿está bien? Que de repente, si lo vemos en la jerarquía, que un edicto municipal. Un decreto legislativo es más poderoso por rango, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Bueno, ¿y cómo está la administración de la justicia en el Perú? ¿Qué juez se va a salvar? ¿Hay algún juez probo, honesto, transparente?
¿Tienen familiares que son jueces, ustedes? ¿Qué les han contado? ¿Hay corrupción en el Poder Judicial? ¿Qué les han dicho? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo lo vamos a traer al señor Inostroza? ¿No? Porque está en España, ¿no? Y andaba pidiendo favores, hacía tráfico de influencias, ocupando cargos altos en la magistratura del Poder Judicial, ¿no? Tú sabes que Inostroza ha estado dentro de las Cortes Superiores y también tenía muchos contactos con la Corte Suprema. Y esos son realmente órganos jurisdiccionales, ¿no? Eh, esto no escribe, a ver, entre los órganos jurisdiccionales comprendidos en el Poder Judicial, ¿cuáles tenemos? El mayor en poder en ámbito donde aplican justicia al más bajito. Tenemos la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Ahí está. Tenemos a las Cortes Superiores. Superiores. Tenemos a los juzgados especiales y mixtos. Tenemos a los juzgados de paz, letrados y juzgados de paz. Antes se les llamaba, a lo que estoy diciendo, juzgados de paz, se les decía juzgado de paz no letrado. Pero ahora simplemente le puedo decir juzgado de paz. No hay ningún problema. Hay casos que se ventilan de todos los juzgados que ha puesto usted ahí o las cortes. Claro, hay casos, ¿no? El caso, por ejemplo, de Vladimir Cerrón, ¿en qué parte de estos órganos está ventilando? Los casos de Vladimir Cerrón, ¿no? Se están ventilando, por ejemplo, en las Cortes Superiores, ¿no? Profe, Fujimori ha pedido, perdón, su libertad varias veces, ¿no? Sí, igual que lo hizo Abimael Guzmán cuando estaba vivo, ahora ya muerto. ¿Y hasta dónde recurrió Fujimori para que le den su libertad y Abimael Guzmán en el Poder Judicial? Ellos han recurrido hasta la Corte Suprema, que es lo más alto. ¿Y qué le dijeron los jueces? A los dos, denegado. Eso le dijeron. No procede. ¿Así? Sí. ¿Y qué hicieron? Se molestaron. ¿Y tenían otra opción? Claro, la última. El TC. ¿Qué les dijo a los dos el TC? Ordénese su libertad. Denegado. También les dijo el TC. El Tribunal Constitucional. Profe, la señora Keiko Fujimori, que fue presa, estaba presa, ¿qué juez la mandó presa? El juez Carguancho. La escuchó por semanas con su abogada que se defendía. Estaba Domingo Pérez, que ya no tenía aire para hablar, y hablaba y hablaba. Carguancho los escuchó a los dos, al fiscal y a la abogada Loza, una semana.
hasta un poco más. Leía los tomos que le dejaban en copia, cada parte, ¿no? La abogada defendía, el fiscal sustentaba las posibles pruebas. ¿Y qué dijo Carguancho? Prisión preventiva, tantos meses. Chévere. ¿Qué corte es esa? Corte Superior, uno de los que he puesto ahí en el chat. ¿Y la metieron presa? Sí. ¿Qué hizo ella? Garantía constitucional. Por intermedio de los abogados o algún ciudadano que la considera. Un ciudadano también puede pedir. ¿Eh? Una ciudadana pidió que la dejen libre. Pidió habeas corpus para ella. ¿A dónde lo enviaron? Ya el Poder Judicial, un poco difícil, ¿no? No quisieron ir a la Corte Suprema y de la Corte Superior le pidió al TC que revise. Y el TC, los magistrados, con el señor Blume a la cabeza, en ese momento, Ernesto Blume, el barbón Ernesto Blume, dijeron, ordénese la liberación de la señora Keiko. Y por eso está libre, por el TC. Otros que han ventilado su caso en las Cortes Superiores han sido la expareja presidencial Ollanta Nadine. ¿Quién manda a quién? ¿Ollanta le ordena a Nadine o Nadine le ordena a Ollanta? ¿Tú qué crees? ¿Mm? Y también fueron presos los dos. Presentaron habeas corpus al TC y el TC los liberó a los dos. El TC está muy buenito hoy en día, el Tribunal Constitucional, y ahora tiene otro problema que resolver el TC, ¿no? ¿Cuál? A ver si estás enterado. ¿Cuál es la bomba de tiempo que tiene el TC en estos días? Que ha pedido Pedro Castillo que lo resuelva. ¿Ah? ¿Qué tiene el TC en sus manos que resolver? Una garantía, una demanda de inconstitucionalidad que ha presentado Castillo como representante del Poder Ejecutivo, como presidente de la República sobre la cuestión de confianza, que ha sido modificada a través de una ley, obviamente, por el Congreso de la República. El ministro Aníbal Torres, que nunca se molesta y que da a entender que hay muchos que son un poco bajos en conocimiento, ¿no? Tú sabes que Torres se molesta rápidamente, ¿no? Y comienza a perder los papeles. El ministro de Justicia dice, pero qué tontos son. ¿Cómo es posible que no sepan eso? Dice, ¿no? Según Torres, el Congreso está violando las normas porque ha hecho una modificación de la Constitución y así como lo ha hecho, está mal, porque eso se hace a través de una reforma constitucional, ¿no? Por eso que avala el pedido del presidente, donde Torres dice que se ha violado la Carta Magna. Y entonces le piden al TC que por favor deroguen esa ley. ¿Cuánto se va a demorar el TC para analizarla? Sí, el equilibrio de poderes, claro, ¿no? Muy bien, Eric, exactamente. Por lo menos el TC va a demorarse, calculo yo, hasta interpretarla, más, ¿no? Por lo menos se demora unos 2 meses, Eric, ¿no? O hasta enero, creo, ¿eh? Pero es un dolor de cabeza con todo esto que está pasando. Para mí, no apuesto al cambio de constitución. Sí apuesto a una reforma yo. Hay
artículos que tienen que ser ajustados, que ya están desfasados en algunas partes, pero volarme toda la Constitución, no. No, hay cosas que sí sirven, ¿no? O sea, ¿para qué me voy a volar toda la Constitución? También voy a perder tiempo, ¿no? Ver artículo por artículo, crear una nueva. Yo incitaría, vería un poco más lo económico, ¿no? Lo del equilibrio de poderes que por ahí mencionó tu compañero, pero volarse toda la Constitución, no estoy de acuerdo, ¿no? No, creo que ahorita como están las cosas, y tampoco es el momento, porque ahorita la población está que se muere de hambre, no hay trabajo y hay otras cosas. Ahorita dice que viene otra vez el virus, en Chile se están contagiando otra vez, entonces hay prioridades, ¿no, querido alumno? O sea, no me voy a poner a hacer otra constitución en plena pandemia, ¿no? Claro, la coyuntura no ayuda, pero sí hay que ajustar varios artículos, eso sí, ¿no? Hay artículos que sí ya están desfasados, ¿no? Por el tiempo, pero hay otros que sí sirven. Es cuestión de que se sienten a conversar, ¿no? Castillo y el Poder Ejecutivo, los que están cerca de él, quieren cambio de constitución, igual que los que están en el partido, ¿no? Del ala de Cerrón. Y hay mucha gente que no, pues no quiere el cambio, ¿no? Incluso en las calles hay firmas para convocar a la Asamblea Constituyente y hay firmas para no convocar a la Asamblea, ¿no? No a la Constituyente. Y están que piden firmas eh, en las esquinas, en los centros comerciales, ¿no? Claro, no debe ser imposición. Yo creo que sí se puede conversar hasta regular, ¿no? Sí estaría de acuerdo en eso, pero imponer, never. No estoy de acuerdo, por eso he dicho, yo no estoy de acuerdo que se cambie toda la Constitución. Si quieren hablar conmigo o quieren ver, conversemos y modificamos algunos artículos, ajustamos, pero el cambio de Constitución vamos a perder tiempo. No, ¿no? Y entonces, pero ellos quieren toda la Constitución y así tampoco juega Perú, ¿no? Así no es. Bueno, es mi opinión. No sé qué pase al final, pero ahí va a haber una lucha, pero fuerte, ¿no? Todo eso, ¿no? Eso ya no lo puedo ver qué pasará, como dice André, pero de que hay tensión y problemas, los hay, ¿no? Hay que tener cuidado. Eh, ¿Cómo terminaremos? Es lo que me pregunto en muchos aspectos. Ah, mi mouse está pero mal. A ver, ya. ¿Cómo están, jóvenes? Vamos a comenzar con la clase. El tema es el Poder Judicial. Vamos a comenzar mencionando acerca de la definición del Poder Judicial. Ustedes saben que el Perú tiene tres poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Ya anteriormente hemos trabajado el Poder Ejecutivo, que está conformado por el Presidente de la República, los ministros, el Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros. Y hemos trabajado también acerca del Poder Legislativo, que está conformado por los 130 legisladores, que es su número legal. Ahora vamos a hablar acerca del Poder Judicial. Acá se encuentran los jueces, ¿está bien? Jueces que van a ser elegidos por la Junta Nacional de Justicia y un juez que proviene de voto popular. Muy bien, el Poder Judicial, vean por acá, es el poder del Estado encargado de administrar justicia en todo el territorio nacional. No nos olvidemos que el Poder Judicial es el único poder del Estado encargado de administrar justicia. También vamos a tener organismos que se encargan de administrar justicia en el ámbito militar y en el ámbito policial, pero es
administra justicia para temas determinados, nada más. También tenemos la administración de justicia en el Jurado Nacional de Elecciones, que también se encarga de administrar justicia, pero solo en materia electoral. Pero cuando hablamos de delitos, cuando hablamos de una administración de justicia en todos los ámbitos, estamos hablando del Poder Judicial. También se encarga el Poder Judicial. Seguimos. Este poder emana del pueblo. La población le otorga ese poder a los jueces para que puedan administrar justicia. ¿Está bien? Entonces no nos olvidemos que ese poder de administrar justicia emana del pueblo. Todo por la revolución, dice, ¿no? La revolución bolchevique o menchevique, mi querido André. ¿Qué revolución? Los bolcheviques y los mencheviques, ¿no? Dicen mis colegas de historia. ¿Siguen diciendo eso, los de historia? Bolcheviques, mencheviques. Sí, ¿no? Bueno, casos de la vida real que estén relacionados con el Poder Judicial. Bueno, ahorita ya el Poder Judicial va a tener que tomar un caso, por ejemplo, de esta separación del futbolista, ¿no? Cuba con la señora Melissa, ¿no? Eso también tiene que ver con el Poder Judicial. Probablemente sea pues un juzgado de paz letrado o un juzgado especializado, ¿no? ¿No? Por ese lado. Y entonces, porque es problema de familia, ¿no? Juzgado de familia. En este caso, un juzgado especializado. Otro problema que uno escucha, por ejemplo, acuérdate cuando menciona una congresista llamada Patricia Chirinos, que un congresista le ha faltado el respeto, ¿no? Lo menciona el señor Bellido, que le dijo unas palabras de grueso calibre, faltándole el respeto como mujer, ¿no? Como mujer parlamentaria, y ella ha recurrido al Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial le ha advertido a Bellido ciertas cosas, ¿no? Le han dado restricciones. Estoy hablando de hechos de la vida real, ¿no? Cómo se relaciona con el Poder Judicial. O en el caso, por ejemplo, que el Poder Judicial ordena encarcelar al gobernador regional de Arequipa, ¿no? Y este gobernador regional, ¿no? Donde están involucrados varios, ¿no? Han hecho hasta que se meta preso a un exfutbolista, ¿no? Del Melgar Fútbol Club, ¿no? Y también jugador de la selección peruana, ¿no? Al exjugador Israel Zúñiga. También se lo llevaron esposado. Eso lo ordena el Poder Judicial, ¿no? El caso, en este caso estoy hablando bueno, así le han puesto, ¿no? Los hijos del cóndor, ¿no? Los hijos del cóndor. Qué loco, ¿no? Los hijos del cóndor. Después también Poder Judicial ha ordenado meter preso a ciertas personas, ¿no? Con sospechas acuérdate de este caso de Cerrón y compañía, los dinámicos del centro, ¿no? Que se han hecho humo. Hasta han pedido apoyo a la Interpol. Muchos dicen que ya no están acá, pues. ¿Dónde están? Están con mi amigo, ¿no? Jugando fulbito, que le gusta mucho el fútbol fulbito, acá en Bolivia. Con mi amigo, ¿quién? Evo
Morales. Se han escapado a Bolivia estos condenados y no lo podemos juzgar, ¿no? Tienen orden de captura. Entonces ya muy tarde, pues, ¿no? Y más que el ministro del Interior decía, aquí hay que meter presos. ¿Quiénes son? ¿No? Se hacía el que con él no es este señor Barranzuela, que ha sido abogado del señor Cerrón, que no movía ni un dedo para capturarlos, ¿no? Y él como ministro del Interior tenía que haberlo hecho. Pero como son sus amiguitos, no escuchaba, no veía, caminaba lento, ¿no? Se hacía el de la vista gorda. Y por eso se han escapado. Ahora, ¿cuándo se les podrá traer para que canten y cuenten, ¿no? Si están, pues, metidos en la corrupción o no. Y en el plano internacional, el juez Hickson en Estados Unidos ha decidido no llevarlo a la cárcel otra vez a Alejandro Toledo, que enfrente el problema solo con arresto domiciliario. Al último Inca Toledo, que se llevó el oro y la plata, más o menos valorizado en 35 millones de dólares, que le pedía de coima a la empresa Odebrecht. ¿Quién lo vendió? Lo vendió un exgerente de peso pesado de esta empresa brasileña, el señor Barata, y ahora se muestra como un colaborador eficaz para que le bajen la sentencia. Dijo que el Inca Sagrado pidió 35 millones y el juez le preguntó, ¿y le dieron los 35 millones? No, no le dimos los 35 millones, pero sí le dimos más de 30 millones. El cholo sagrado está grueso en dinero. A ver si le pasa un poco al profesor Nefer, que con el salario de profesor está muy débil y debilitado, ¿no? Los profesores no ganamos mucho y entonces con un milloncito me conformo, señor Toledo, ¿no? De los 32 o 33 millones que tiene, déjese algo, ¿no? Para los pobres. Bueno, sí, pues, pero es que siempre dicen eso, ¿no? Andrés dicen, bueno, el hombre del campo, el sufrido, el explotado, el marginado, todo sustento empieza con eso, ¿no? No pueden cambiar el sustento, todos sufren, ¿no? Hay problemas en costa, en la sierra y la selva, no sé por qué siempre empiezan así, ¿no? Ay, que lo ofendió, que lo marginó, que pobrecito, el del campo, lo han maltratado, ¿y qué? Y las demás personas, mis estudiantes de Trilce, también sufren para hacerse profesionales. ¿Acaso el profesor no sufre? Tiene que preparar clases, tiene que colgar materiales, tiene que estar 4 o 5 horas colgando materiales. También sufrimos, pero no nos estamos quejando, ¿no? Y siempre hablan de quejas por ese lado, ¿no? Y si tú criticas algo de eso, uy, está marginándolo, ha violado sus derechos, que llamen a la prensa, denúncienlo. Y entonces, creo que con esas cosas no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Estamos en caminos equivocados. Pero bueno, ojalá que hasta el lenguaje cambie algún día, porque así vamos mal, ¿no? Ya dije que vamos mal en lo económico, vamos mal en lo social y en muchas cosas más que podríamos discutir horas de horas, ¿no? Tú que eres una nueva generación, ojalá pues que puedas aportar a estos cambios siendo un verdadero profesional, ¿no? Y no estar quejándose todo el día. Muy bien. Muy bien, pasamos ahora a la estructura del Poder Judicial. Vamos a mencionar cómo está estructurado el Poder Judicial. Como ustedes saben, todo órgano del Estado, todo poder del Estado tiene jerarquías. Vamos a ver cómo se organiza la jerarquía del Poder Judicial.
Veamos. La jerarquía, el Poder Judicial está dividido en organismos jurisdiccionales, ¿está bien? La Corte Suprema, Superior, los juzgados especializados y mixtos, los juzgados de paz y el juzgado de paz. Entonces, el organismo jurisdiccional de máxima jerarquía es la Corte Suprema. Y conforme vamos descendiendo, la jerarquía también desciende. Entonces, tenemos por acá el organismo de máxima jerarquía es la Corte Suprema y la de menor jerarquía son los juzgados de paz. ¿Está bien? Pero en total tenemos 5 organismos jurisdiccionales. Ahora, acá podemos visualizar la pirámide, cómo está organizada la jerarquía del Poder Judicial. Vemos en la cabeza, tenemos la Corte Suprema, y en la base tenemos a los juzgados de paz. Conforme seguimos avanzando, la jerarquía, aumenta la jerarquía, los juzgados de paz letrado, los juzgados especializados y mixtos, la Corte Superior y la Corte Suprema. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿por qué es importante la jerarquía? No nos olvidemos que los juzgados de paz administran justicia en los centros poblados. ¿Está bien? O sea, administran justicia en menor ámbito. Los juzgados de paz letrados administran justicia en los distritos. El ámbito va aumentando, va creciendo. Los juzgados especializados y mixtos administran justicia en las provincias. Vemos que el ámbito sigue aumentando. La Corte Superior administra justicia en los llamados distritos judiciales, que es similar a los departamentos que ya les voy a explicar. Y la Corte Suprema se encarga de administrar justicia en todo el territorio nacional. Entonces vemos cómo es que la jerarquía es importante para ver cuál es el ámbito de acción de cada uno de los organismos jurisdiccionales. Bueno, aparte de las jerarquías que dice mi colega Fran Barzola, ¿no? Que está muy bien, excelente, porque esto de la jerarquía también se ve el ámbito en qué parte del territorio se aplica la administración de justicia. No sé, pues si es Corte Suprema, que es lo más alto, ellos pueden aplicar la justicia en cualquier rincón del Perú. En Arequipa, en Perú, en Puno, donde estén, porque es Corte Suprema. Pero si es juzgado de paz, mayormente se hace a través de una comarca, de un centro poblado, ¿no? Algo más pequeño. Aparte de eso, que sustenta el colega, que es el ámbito de las jerarquías, lo que tiene que sumar también al Poder Judicial para mejorarlo y no estar hablando pues de que hay corrupción, de que no sirve, de que dale dinero para que veas que te deja libre, ¿no? Que daña la imagen, como decía varios alumnos, pero es verdad, profe. Ahí está el audio donde César Inostroza, magistrado de la Corte Superior, decía, ¿no? De algo alto en jerarquía decía, ¿y qué quieres? ¿Que lo deje libre o que le reduzca la condena? ¿De cuántos verdecitos estamos hablando? Eso dice el audio, ¿no? Bueno, él dice que no es su voz, que lo están persiguiendo políticamente, que lo quieren arruinar, desde España dice eso, pero no quiere venir para que lo juzguen acá, ¿no? Tiene miedo, está escondido en España. Pero ahí hay audios que los magistrados, los jueces actúan así, entonces eso desprestigia al Poder Judicial. Pero se han olvidado de repente del artículo 139, ¿no? Por eso es obligatorio, como dice el artículo 14 de la Carta Magna, que en todo proceso civil o militar, cuando alguien se está educando, que le hagan recordar la Constitución. Por ejemplo, el artículo 139 dice que hay principios. Nunca se deben perder los principios. Por más que de por medio, hay principios. Yo no voy a robar, estás loco. Yo tengo que hacer mi trabajo bien, ¿no? 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 Entonces tiene que haber principios. Hoy, profe Nefer, si yo le pregunto en el recreo,
en la academia una pregunta. Yo sé que está en recreo, profe, tenga 20 soles, porque estoy tomando minutos de su recreo. Ayúdeme con esta pregunta. Ah, gracias, alumno. Dame el dinero. A ver, te ayudo. Estoy rompiendo mis principios. Ningún profesor puede actuar así, ¿no? El alumno viene en un recreo. Es cierto que es mi recreo, que quiero ir al baño, quiero comer una galleta, quiero respirar porque estoy cargado de la teoría, pero tengo que tratar a mi alumno y decirle, a ver, alumno, dame tu pregunta. A ver, mira, es parte de mi recreo, pero no lo puedo cobrar, ¿no? Estaría rompiendo mis principios. Entonces, ¿cómo este señor va a decir, sí, yo le puedo cambiar la condena, ¿no? Abusando de su poder. ¿De cuántos verdecitos estamos hablando? Entonces se ha olvidado de los principios. Por las puras, existen 22 principios en el artículo 139, ¿no? Principios como cuál, por ejemplo, dice el principio 1, inciso 1, la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Tú como juez tienes el poder, pero eso no te da derecho a deformarlo, a utilizarlo como te dé la gana, ¿no? No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otro principio, ¿no? Porque son 22 y no nos va a alcanzar el tiempo. El principio que está en el inciso 6, pluralidad de la instancia. ¿Qué significa pluralidad de la instancia? Que si a mí me están denegando algo en una de los estamentos de este Poder Judicial, de estos órganos, ¿no?, jurisdiccionales, me denegan algo en la Corte Superior, entonces mi abogado y yo tengo el derecho de irme hasta la Corte Suprema y pedir que revisen mi caso, ¿no? Eso lo ha hecho, por ejemplo, Alberto Fujimori, lo ha hecho Abimael Guzmán, lo ha hecho, por ejemplo, casos que han habido con expresidentes. Y bueno, en algunos casos la Corte Suprema les ha dado la razón y en otros no, ¿no? Fujimori pedía su libertad, no le dio la razón, se ha ido hasta el TC, tampoco le dio la razón, y algunos dicen, pero si ha estado libre. Yo he visto que ha salido de la cárcel, sí, pero está confundiendo. Eso no fue por el Poder Judicial. Eso fue, en el caso de Fujimori, por un indulto que le otorgó el CUI mágico. Sube, sube, PPK, sube, sube, PPK, sube, PPK. ¿Te acuerdas? Que lo dejó libre horas antes de la Navidad, Alberto Fujimori, dándole el famoso indulto presidencial. No te confundas, no fue Poder Judicial. Allá, de que estaba libre, pero no fue el Poder Judicial, fue el Poder Ejecutivo. ¿Y es una atribución del presidente? Sí, se le llama indulto presidencial. No sé por qué siempre sale esto acá. Carambas. Muy bien, pasamos a la Corte Suprema. Vamos a hablar acerca del órgano jurisdiccional de máxima jerarquía. Está conformado por 18 magistrados o jueces. Se divide en 3 salas especializadas: la sala penal, la sala civil y la sala constitucional. ¿Está bien? No nos olvidemos que la Corte Suprema está dividida en 3 salas: sala penal, sala civil y sala constitucional.
los miembros eligen al presidente del Poder Judicial, que es a la vez presidente de la Corte Suprema. El presidente está por un periodo de 2 años y no hay reelección. No se olviden eso, por favor. Los miembros, los 18 magistrados se encargan de elegir al presidente del Poder Judicial y que este presidente es a la vez presidente de la Corte Suprema. ¿Está bien? El presidente del Poder Judicial va a estar por un periodo de 2 años. 2 años. Y no te olvides que no hay reelección. Esta Corte resuelve los casos que fueron apelados en la Corte Superior. Como ustedes saben, existe el principio por ejemplo, multiplicidad de instancias, varias instancias. Para que un caso pueda ser revisado, se puede pasar a varias instancias. Entonces, si un caso ha llegado a la Corte Superior y la Corte Superior ha dado una sentencia, por lo tanto, la persona puede apelar. ¿Qué quiere decir apelar? Que su caso sea revisado nuevamente en otra instancia superior y puede pasar a la Corte Suprema. Por lo tanto, todos los casos que han sido apelados en la Corte Superior se resuelven en la Corte Suprema. También la Corte Suprema administra justicia en todo el territorio nacional, lo que les he mencionado hace un momento, y es la última instancia en el Poder Judicial. No hay otra instancia dentro del Poder Judicial, es la última, ¿está bien? Y es la de máxima jerarquía. En el caso de la Corte Suprema, ¿no? Dice acá, los miembros eligen al presidente del Poder Judicial y ese presidente del Poder Judicial también es el presidente de esta parte, de esta estructura del Poder Judicial, que es la Corte Suprema. Acá en el Perú tenemos una dama en la presidencia del Poder Judicial, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama la señora Elvia Barrios, ¿no? Entonces, generalmente, Elvia Barrios está como presidente del Poder Judicial, ha tenido algunos problemas también. Por ejemplo, acá el diario Hoy Día dice, presidente del Poder Judicial fue denunciada, mira, sábado 30, por interceder por su hermano ante el investigado Walter Ríos en Corte del Callao. ¿Qué pasó? Sin embargo, ha salido tranquila, limpia. La fiscal suprema Bersabet Revilla archivó la investigación preliminar seguida contra la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, por el delito de patrocinio ilegal. Patrocinio ilegal. Barrios había sido denunciada por presuntamente haber contactado al entonces presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, otra joyita, Walter Ríos, para interceder a favor de su hermano, Víctor Barrios Alvarado, en un proceso judicial que se ventilaba en dicho distrito judicial. Según la disposición fiscal a la que accedió Correo, Revilla indicó que la denuncia inicial contra Elvia Barrios por tráfico de influencias no era correcta, por cuanto no se verificó ningún acto de invocación o posesión de influencias que hayan sido ofertadas con el propósito de interceder ante un funcionario o servidor público. En su análisis, la magistrada señaló que los hechos denunciados estarían tipificados como patrocinio ilegal. Sin embargo, Bersabet Revilla determinó que según ley, este delito ya prescribió en enero del 2020, por lo que dispuso el archivamiento del caso. No, el presidente del Poder
de la Corte Suprema, en este caso, su elección es cada cierto tiempo, y en el caso del criterio de las renuncias pueden haber por materias legales, denuncias, violaciones, ¿no? Delitos, y también por problemas de salud. En este caso no se puede hablar de irrenunciable, ¿no? Para estos cargos que duran entre 1 a 2 años, querido Eric. ¿Correcto? Bueno, hay más cosas que habría que comentar por acá, ¿no? La función de la OGMA es el órgano de control de la magistratura. Como órgano de control de la magistratura, va a recibir ciertos abusos de autoridad internamente que pueden hacer los propios ciudadanos. En este caso, eh, si, un, si un juez de alguna corte superior, juzgado de paz, está abusando del poder, el mismo presidente del Poder Judicial puede pedir, ¿no? En este caso la presidenta, a la OGMA que investiguen a ese juez, a ese magistrado. Y la OGMA, que es el órgano de control, por el tiempo que lo van a investigar, separa al juez, ¿no? De ese caso que tiene, de eso que él está viendo, y ponen a otro, ¿no? La OGMA puede hacer eso, sí, porque es el órgano de control, sobre todo en el caso de la disciplina, dice la norma, ¿no? Que los jueces tienen que ser disciplinados y no abusar de su autoridad o en la toma de decisiones, porque tú sabes que ellos interpretan, establecen sentencias, y esto puede pasar con la OGMA, que puede intervenir, queridos alumnos. Pongamos uno más, porque son varios, y obviamente pues el tiempo no es nuestro mejor aliado. Cortes superiores, que se llevan muchos casos en Perú. Muy bien, ahora comenzamos con la Corte Superior. La Corte Superior viene a ser otro organismo jurisdiccional de menor jerarquía que la Corte Suprema. Está conformada por salas especializadas. La Corte Superior administra justicia en los distritos judiciales. En el Perú en total tenemos 34 distritos judiciales. Vamos a explicar cómo es esto. La división política del Perú es el territorio nacional se divide en departamentos. Eso es una división política del Perú. Está dividida en departamentos. Pero para el Poder Judicial no le es muy útil esta división, ya que la distribución demográfica no es equitativa, no es igualitaria en cada departamento. Por ejemplo, en Loreto no llegan al 1.000.000 de personas, pero en el departamento de Lima pasan los 8 millones de personas, sobrepasan. Entonces, colocar una corte superior en cada distrito judicial, eso resulta, o en cada departamento, resulta dificultoso. ¿Por qué? Porque si colocamos una corte superior en cada departamento, una corte superior para Loreto, y como Loreto tiene poca población, entonces hasta ahí es correcto. No va a haber dificultades para esa corte superior de Loreto. Pero si colocamos una corte superior para todo el departamento de Lima, va a ser demasiado complicado, ya que por el número de personas, por el número de casos que se presentan, esa corte superior no se va a dar abasto. ¿Está bien? Entonces no va a poder cubrir, no va a poder resolver todos los casos que se presentan. Entonces el Poder Judicial, ¿qué hizo? Ha dividido el territorio nacional en distritos judiciales, de tal manera que colocar en los departamentos en la cual hay más población, se colocan más distritos judiciales. En el caso de Lima, por ejemplo, en Lima existen 4 cortes superiores. Es decir, en Lima tenemos 4 distritos judiciales, debido al número de casos.
tenemos, por ejemplo, la Corte Superior Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Oeste. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos 4 cortes superiores en Lima nada más, debido al exceso de población que existe en Lima. ¿Está bien? Seguimos. El presidente de la Corte Superior está por un periodo por 2 años, al igual que el presidente de la Corte Suprema. Van a estar por 2 años. No hay reelección, no puede ser reelegido. Esta Corte, la Corte Superior, resuelve los casos apelados en los juzgados especializados y mixtos. Como ustedes saben, les he mencionado hace un momento, la pluralidad de instancias menciona que se pueden apelar en varias instancias. Por lo tanto, si un caso llega a los juzgados especializados y mixtos y el juez da una sentencia, esta persona puede apelar ante una instancia superior, que sería la Corte Superior. Y la Corte Superior va a resolver estos casos. Además, la Corte Superior resuelve una garantía constitucional llamada la acción popular. Bueno, también las Cortes Superiores son 34 en el país, distritos